En la boda de mi hija, mi yerno me ordenó que le entregara las llaves de mi granja delante de 200 invitados. Cuando me negué, me dio una bofetada tan fuerte que perdí el equilibrio. Salí y hice una llamada. Se puso histérico cuando vio quién era. Me alegro de que estés aquí. Nunca imaginé que el día de la boda de mi hija acabaría conmigo sangrando en el suelo de mármol del salón de recepciones. Pero eso es exactamente lo que pasó cuando Alan mostró su verdadera cara delante de 200 invitados. El día comenzó como el sueño de cualquier padre. Avery estaba radiante con el vestido vintage de encaje de su abuela, el mismo que llevó mi difunta esposa Margaret hace 32 años. La acompañé por el pasillo de la antigua capilla, conteniendo las lágrimas mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba que ojalá mamá pudiera verla. Por un momento todo pareció perfecto. Por un momento me olvidé de la creciente inquietud que llevaba meses sintiendo respecto a Alan. La ceremonia en sí fue preciosa. Avery resplandecía de felicidad, y yo me obligué a sonreír cada vez que los ojos de Alan se cruzaban con los míos. Tenía ese encanto ensayado, del tipo que engaña a todo el mundo excepto a quienes miran con suficiente atención. Yo había aprendido a mirar con atención durante los últimos 2 años, desde que empezó a hacer preguntas directas sobre la propiedad del rancho, sobre mi testamento, sobre qué pasaría con la tierra cuando yo ya no estuviera. Pero las bodas tienen una forma de sacar a relucir la verdadera naturaleza de las personas, y la máscara de Alan empezó a resbalarse durante la hora del cóctel. Estaba de pie cerca de la barra, saboreando un whisky y observando a Avery reír con sus amigos de la universidad, cuando Allen apareció a mi lado. Llevaba la pajarita aflojada, el rostro enrojecido por el champán, y había algo diferente en sus ojos. «Algo más fuerte, Clifford», dijo, dándome una palmada en el hombro con más fuerza de la necesaria. «Tenemos que hablar». Me giré para mirarlo, y me di cuenta de que varios invitados cercanos habían acallado sus conversaciones. «¿Qué pasa con nuestro hijo?». La palabra «hijo» pareció irritarlo. Apretó ligeramente la mandíbula antes de esbozar otra sonrisa forzada. «Sobre el rancho, sobre el futuro de Avery, nuestro futuro». «Este no es el momento ni el lugar, Alan». Mantuve la voz baja, con la esperanza de calmar lo que se estaba gestando. «Es el día de tu boda. Disfrútalo». Pero Alan tenía otros planes. Se acercó, bajando la voz hasta un susurro que, de alguna manera, resultaba más amenazador que si hubiera gritado. «En realidad, es el momento perfecto. Todos estos testigos alrededor, toda esta gente importante de nuestras 2 familias». Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que dijo «testigos» me revolvió el estómago. Eché un vistazo a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados de sus socios, sus familiares, gente a la que apenas conocía. Avery estaba al otro lado de la sala, todavía riendo con sus amigas, ajena a lo que estaba sucediendo. «Alan, sea lo que estés pensando». «Yo estoy pensando», me interrumpió, alzando la voz lo justo para que los demás lo oyeran, «que es hora de mostrar un poco de generosidad, de dar un verdadero apoyo familiar». Fue entonces cuando lo vi. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un momento pensé que podría ser otro regalo de boda, pero cuando la abrió, se me heló la sangre. Dentro había un juego de llaves. Mis llaves. Las llaves de la casa del rancho, del granero, del cobertizo de herramientas. Llaves que yo definitivamente no le había dado. «¿Cómo las has conseguido?», pregunté, con la voz apenas firme. La sonrisa de Alan se volvió depredadora. Avery hizo copias. Pensó que sería una bonita sorpresa, un gesto simbólico. Levantó la caja más alto, asegurándose de que la gente a nuestro alrededor pudiera verla. «Pero creo que necesitamos las originales, ¿no?», junto con los documentos de transferencia de la escritura. El whisky de mi vaso temblaba, mientras mi mano se sacudía de ira. «¿El qué?». «Vamos, Clifford, no te hagas el tonto». Su voz era ahora tan alta que las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. «Avery es tu única hija. El rancho debería ser suyo, debería ser nuestro. Y francamente, un hombre de tu edad no debería cargar solo con ese tipo de peso». Sentí el peso de 200 pares de ojos sobre nosotros. La música se había detenido. Incluso el personal de servicio había interrumpido sus tareas. Alan lo había orquestado a la perfección, creando un momento público en el que cualquier negativa por mi parte parecería egoísta, irrazonable. «El rancho no va a desaparecer», dije con cautela. «¿Y esta no es una conversación para cuándo?». «Para cuando tú hayas muerto».
La máscara de Alan se deslizó por completo en ese momento. Avery merece seguridad ahora. Los dos la merecemos. Y ese rancho está ahí, desperdiciado por un anciano que ya apenas puede gestionarlo. El insulto me golpeó como un puñetazo. Varios invitados jadeaban audiblemente. Vi a Marta, la tía de Avery, taparse la boca, conmocionada. A lo lejos, pude ver que Avery por fin se había percatado del alboroto y se dirigía hacia nosotros, con el vestido arrastrándose tras ella, la confusión reflejada en su rostro. Dije, «No, Alan». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, y lo decía en serio. Fue entonces cuando todo cambió. El rostro de Alan se contorsionó de rabia, desapareciendo todo atisbo de cortesía. Se acercó, con el aliento caliente a champán y furia. «Viejo testarudo, ¿tienes idea de con quién te estás metiendo?» Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dar un paso atrás, antes de que nadie pudiera intervenir, la mano de Alan me abofeteó con un sonido que resonó en el silencioso salón de recepciones como un disparo. La bofetada fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Mi pie izquierdo resbaló sobre el mármol pulido y caí de bruces, golpeándome primero la cadera contra el suelo y luego el hombro. El dolor se extendió por todo mi cuerpo mientras yacía allí, aturdido, con el sabor de la sangre llenándome la boca donde me había mordido la lengua. Por un momento se hizo un silencio absoluto. Entonces los susurros comenzaron a elevarse como una ola. «¿Acaba de pegarle? Dios mío, ¿lo has visto? Que alguien llame a seguridad». Me incorporé apoyándome en el codo y miré a mi alrededor, al círculo de rostros horrorizados que me rodeaban. Alan estaba de pie junto a mí, con el pecho agitado y los puños aún cerrados. Parecía tan conmocionado como todos los demás, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Fue entonces cuando vi a Avery. Estaba de pie al borde de la multitud, con las manos presionadas contra la boca y las lágrimas resbalándole por las mejillas. Pero no se movía hacia mí, no se apresuraba a ayudar a su padre, que acababa de ser agredido en su boda. Miraba a Alan con algo que parecía miedo. En ese momento, me di cuenta de que no era la primera vez que veía ese lado de él. Lentamente, con dolor, me puse en pie. La cadera me gritaba de dolor, y notaba cómo se formaba un moratón en el pómulo, pero me mantuve erguido. Miré a Alan directamente a los ojos, y luego dejé que mi mirada recorriera la multitud de invitados, a muchos de los cuales conocía desde hacía décadas. «Creo», dije en voz baja, con mi voz resonando en el silencio atónito, «que esta recepción ha terminado». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la pierna doliéndome a cada paso. Detrás de mí, pude oír la voz de Alan. Ahora más aguda, desesperada. «Clifford, espera». No quería decir eso. «Podemos arreglar esto». No me di la vuelta. No le hice caso. Simplemente salí del salón de recepciones, del hotel, y me dirigí al aparcamiento donde me esperaba mi camioneta. Una vez a salvo dentro de la cabina, saqué mi teléfono. Me temblaban las manos, pero logré encontrar el contacto que necesitaba. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Entonces respondió una voz familiar. «Clifford, ¿cómo ha ido la boda?» Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de desatar. «Robert, necesito que vengas a Houston esta noche. Ha llegado el momento». Hubo una pausa. «¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». Miré hacia el hotel, donde podía ver siluetas moviéndose tras las ventanas iluminadas del salón de recepciones. En algún lugar de allí, mi hija probablemente estaba llorando. En algún lugar de allí, Alan probablemente estaba tratando de dar explicaciones sobre lo que acababa de pasar. En algún lugar de allí, la vida que había construido durante los últimos 25 años se estaba desmoronando. «Estoy seguro», dije, «es hora de que todo el mundo sepa la verdad sobre el rancho». Mientras me alejaba en el coche, alcancé a ver a Allen por el retrovisor. Estaba de pie en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por teléfono, con el rostro pálido por el pánico. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero estaba a punto de descubrirlo. El viaje de vuelta al rancho me dio demasiado tiempo para pensar en cómo habíamos llegado a este punto. 40 kilómetros de carretera a oscuras se extendían ante mí, y con cada kilómetro los recuerdos volvían a inundarme. No los buenos de la infancia de Avery, sino la lenta y sistemática destrucción de nuestra relación que Alan había orquestado durante los últimos 2 años. Empezó con pequeñas cosas, como siempre ocurre con estas cosas. Pequeños comentarios que al principio parecían bastante inocentes.
Papá parece muy cansado últimamente, ¿no? Solía decir Avery durante nuestras cenas de los domingos. Quizá está trabajando demasiado en el rancho. Al principio, pensé que se preocupaba por mí. Mi cuerpo de 68 años me dolía más de lo habitual, y gestionar 324 hectáreas de rancho ganadero no se estaba volviendo más fácil, pero luego los comentarios se hicieron más frecuentes, más directos. Alan cree que deberías plantearte contratar a más personal, comentó una tarde mientras estábamos sentados en el porche, contemplando la puesta de sol. Le preocupa que te encargues de todo tú sola. Alan, que nunca había pisado un rancho en funcionamiento antes de conocer a mi hija. Alan, que llevaba trajes de diseño a las barbacoas familiares y se quejaba del polvo. Alan estaba preocupado por mí. La verdadera manipulación comenzó hace unos 18 meses, justo después de que Alan me pidiera matrimonio. De repente, cada conversación con Avery incluía sus opiniones, sus preocupaciones, sus sugerencias. Él siempre era el sensato, el práctico, el que velaba por los intereses de todos. Alan dice que no es justo que yo no tenga ningún derecho legal sobre el rancho, me dijo Avery un día, con voz cuidadosamente neutra. Dice que la mayoría de los padres ya habrían iniciado el proceso de transferencia. Recuerdo lo amargo que me sabía el café aquella mañana, cómo se me oprimía el pecho con algo que aún no podía nombrar. ¿Proceso de transferencia? Ya sabes, poner la propiedad a mi nombre por motivos fiscales. Alan lo ha estudiado. Dice que podríamos ahorrarnos miles de dólares en impuestos de sucesión si lo planificamos con antelación. Alan otra vez. Siempre Alan con sus investigaciones, sus planes, sus soluciones convenientes a problemas que yo ni siquiera sabía que tenía. Lo peor fue ver cómo cambiaba mi hija. Avery siempre había sido independiente, de carácter fuerte como su madre. Había trabajado los veranos en el rancho, conocía cada valla y cada depósito de agua. Pero poco a poco, la voz de Alan empezó a salir de su boca. «Papá, estás siendo terco con lo del rancho», dijo durante una cena especialmente tensa. Alan solo quiere ayudar. Tiene experiencia en la gestión de propiedades. ¿Gestión de propiedades? Como si el rancho Double C fuera solo otra inversión inmobiliaria. Como si la tierra que mi abuelo colonizó en 1923 fuera solo un activo empresarial que hay que optimizar. ¿Qué tipo de experiencia?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me decepcionaría. Gestiona varias propiedades comerciales en Houston. Sabe de valores de la tierra, tendencias del mercado, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. No del tipo que implicaba levantarse a las 4:30 de la mañana todos los días para ver cómo estaban las vacas preñadas. No del tipo que implicaba reparar la valla bajo un calor de 38 grados Celsius, o perder el sueño durante los años de sequía, rezando para que los pozos no se secaran. La presión se intensificó después de que se comprometieran. Alan empezó a aparecer sin ser invitado, normalmente cuando Avery no estaba por allí. Daba vueltas por la propiedad con el móvil en la mano haciendo fotos, haciendo preguntas sobre el acraje y los derechos mineros. Solo por curiosidad, decía con esa sonrisa ensayada, tratando de entender el legado de Avery, pero el legado no era lo que tenía en mente. Una tarde lo pillé hablando por teléfono junto al granero con alguien sobre comparativas de terrenos y potencial de desarrollo. Cuando me vio acercarme, colgó rápidamente. «Una llamada de trabajo», explicó. «Ya sabes cómo es». Yo no sabía cómo era. Nunca había hecho una llamada de negocios de pie en el granero de otra persona sin permiso. Las mentiras también empezaron siendo pequeñas. Alan le decía a Avery que yo había aceptado cosas que nunca había aceptado, que había dicho cosas que nunca había dicho. Papá le dijo a Alan que está listo para bajar el ritmo. Avery me lo contó un domingo. Está emocionado porque te hagas cargo de más operaciones. Miré fijamente a mi hija al otro lado de la mesa, buscando en su rostro cualquier señal de que supiera que eso no era cierto. Pero ella le creía. Quería creerle. ¿Cuándo dije eso?, pregunté con cautela. La semana pasada, cuando vosotros dos hablasteis junto al Prado del Sur, Alan dijo, parecías aliviado de tener a alguien con quien compartir la carga. Recordé esa conversación. Alan me había acorralado mientras revisaba la valla, haciéndome preguntas directas sobre los márgenes de beneficio y los costes operativos. Le había dado respuestas breves y me había marchado tan pronto como pude. De alguna manera, él había interpretado mi cortesía como entusiasmo por su participación. A partir de ahí, el gaslighting se intensificó. Según Alan, yo siempre decía cosas que no recordaba haber dicho,
Aceptaba cosas que nunca había aceptado. Avery empezó a mirarme con preocupación, como si me estuviera volviendo olvidadizo, poco fiable. ¿Te encuentras bien, papá?, me preguntó una tarde después de que Alan afirmara que yo le había prometido enseñarle los planos catastrales de la propiedad. Últimamente pareces un poco confuso. ¿Confuso? Eso era lo que Alan quería que ella pensara, que su anciano padre estaba perdiendo la cabeza, convirtiéndose en una carga, quizá incluso en un peligro para sí mismo y para los demás. La verdad era que estaba más alerta de lo que había estado en años. Empecé a prestar atención a cada palabra que decía Alan, a cada afirmación que hacía, a cada historia que contaba. Empecé a tomar notas, a llevar un registro de sus mentiras y empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue a mi abogado, Jim Morrison, que se había ocupado de mis asuntos durante 20 años. ¿Te ha contactado alguien sobre la transferencia de la propiedad del rancho?, le pregunté. No, Clifford. ¿Debería haberlo hecho alguien? Alan Peterson, el prometido de Avery, le ha estado diciendo que las transferencias de propiedad son habituales por motivos fiscales. Hubo una larga pausa. Clifford, ya conoces la situación del rancho. Eso no es del todo exacto. Conocía la situación. La conocía desde hacía 25 años. Pero Alan no la conocía. Y Avery tampoco. Llevaba cargando con ese secreto, yo solo desde que murió Margaret, protegiendo a mi hija de una verdad que le habría complicado la vida innecesariamente. Creo que es hora de hacer algunas llamadas, Jim. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos este proceso, estoy seguro. La segunda llamada fue más difícil. Robert Hawthorne había sido mi contacto durante 25 años, poniéndose en contacto trimestralmente y gestionando los aspectos financieros de mi cargo. Se sorprendió al recibir mi llamada fuera de nuestro horario habitual. ¿Va todo bien, Clifford? Creo que es hora de revelar el acuerdo, le dije. Mi hija se va a casar con alguien que no entiende la situación. Es una decisión importante. ¿Estás seguro? Pensé en las manos de Alan sobre mi hija, su voz en su oído, sus planes para una propiedad que no me pertenecía y que no podía ceder. Estoy seguro. La tercera llamada fue la más difícil. La doctora Patricia Santos había sido nuestra médica de familia durante 15 años. Asistió al parto de Avery, le tomó la mano a Margaret durante los tratamientos contra el cáncer y me ayudó a superar el periodo más oscuro de mi vida. Patricia, necesito que hagas algo por mí. Necesito una evaluación física y cognitiva completa. Clifford, te hiciste tu revisión médica anual hace solo 3 meses. Todo estaba bien. Lo sé, pero necesito documentación. Documentación oficial de que soy mentalmente competente y físicamente capaz. Hubo una pausa. ¿Alguien está sugiriendo lo contrario? Le expliqué la situación con todo el cuidado que pude. Cómo Alan me estaba pintando como un hombre confuso, olvidadizo, incapaz de asumir mis responsabilidades. Cómo Avery estaba empezando a creerlo. «Ese hijo de puta», dijo Patricia, dejando de lado su actitud profesional. Perdona mi lenguaje, pero eso es abuso emocional, manipulación de manual. ¿Me puede ayudar? Le haré algo mejor. Le haré todas las pruebas que hay en el libro. Análisis de sangre, evaluación cognitiva, evaluación de la capacidad física. Cuando termine, tendrá documentación de que está más en forma que la mayoría de los cuarentones. Los resultados fueron exactamente como Patricia había predicho. Presión arterial perfecta, excelente función cognitiva, capacidades físicas muy por encima de la media para mi grupo de edad. Guardé los informes médicos en mi caja fuerte junto con los demás documentos que pronto cobrarían gran importancia. Pero cometí un error durante esos meses de preparación. Subestimé hasta dónde llegaría Alan para conseguir lo que quería. Pensé que seguiría presionando poco a poco, desgastándome con paciencia y persistencia. Pensé que continuaría con la campaña psicológica, convenciendo lentamente a Avery de que su padre se estaba volviendo poco fiable. Nunca imaginé que intentaría humillarme públicamente en su propia boda. Nunca pensé que estaría tan desesperado como para exigirme las llaves del rancho delante de 200 testigos. Y desde luego nunca esperé que me pegara. Esa bofetada lo cambió todo. Adelantó mis planes en meses y me obligó a actuar de una forma que no había previsto. Pero quizá fue lo mejor. Quizá era hora de que Alan aprendiera que algunos secretos vale la pena guardarlos, y que algunas mentiras tienen consecuencias que nunca podría imaginar. Al entrar en el camino de acceso al rancho, vi que mi teléfono se iluminaba con llamadas perdidas. Avery, probablemente Alan,
Sin duda gente que había presenciado lo ocurrido en la recepción y quería saber qué pasaría a continuación. Pero solo había una llamada que me importaba hacer. Volví a marcar el número de Robert mientras estaba sentado en mi camioneta, contemplando las tierras que había protegido durante 25 años. Robert, soy Clifford otra vez. ¿Para cuándo puedes traer a los miembros de la Junta a Houston? Si es urgente, puedo tenerlos aquí mañana por la mañana. Me toqué la mejilla hinchada. Sentí el dolor en la cadera donde me había golpeado contra el suelo de mármol. Es urgente. Alan Peterson acaba de cometer el mayor error de su vida. Ya es hora de que sepa quién es el verdadero dueño del rancho Double C. La verdad sobre el rancho Double C comenzó hace 25 años, en el peor día de mi vida. Margaret llevaba 18 meses luchando contra el cáncer y habíamos gastado los ahorros de toda nuestra vida en tratamientos que, al final, no pudieron salvarla. Estaba sentado en la oficina de facturación del hospital, mirando facturas que sumaban más de $300,000, cuando el capataz del rancho me encontró allí. «Señor Clifford», dijo, con el sombrero en las manos, «siento mucho molestarle en un momento como este, pero tenemos un problema». El problema era la sequía, la peor en 50 años. Nuestro ganado se estaba muriendo, nuestros pozos se estaban secando y no nos quedaba dinero para perforar otros nuevos. El banco ya nos estaba acosando, hablando de ejecución hipotecaria. Margaret ya no estaba. Avery solo tenía 7 años, y yo estaba a punto de perder todo lo que mi familia había construido desde 1923. Fue entonces cuando Robert Hawthorne llamó a mi puerta. Nunca olvidaré aquella tarde. Estaba sentado en el porche viendo cómo se ponía el sol sobre unas tierras que quizá ya no serían mías por mucho tiempo, cuando un sedán negro se detuvo en el camino de entrada. Un hombre con un traje caro salió del coche, llevando un maletín de cuero, y con esa expresión de seguridad en sí mismo que solo tienen quienes tienen mucho dinero. «Señor Wellington, soy Robert Hawthorne, en representación del Consorcio de Inversiones Meridian. Tengo entendido que podría estar interesado en un acuerdo comercial». Estaba demasiado agotado para ser educado. «Si ha venido a hacerme una oferta a la baja por mi rancho, puede ahorrarnos tiempo a ambos». En realidad, dijo, acomodándose en la silla del porche a mi lado sin que yo lo invitara, he venido a ofrecerle algo muy diferente. Una oportunidad de conservar su rancho y resolver sus problemas financieros de forma permanente. Abrió su maletín y sacó un grueso contrato. Meridian se especializa en la preservación agrícola. Compramos ranchos y granjas a familias en crisis y luego se los alquilamos a los propietarios originales para que los gestionen. Usted conserva su hogar, su medio de vida, su legado. Nosotros nos encargamos de las finanzas. Me mostré escéptico. ¿Cuál es el truco? No hay ningún truco. Usted se convierte en nuestro administrador del rancho. Le pagamos un generoso salario, cubrimos todos los gastos de funcionamiento y nos encargamos de las mejoras y ampliaciones. Desde fuera, nada cambia. Usted sigue siendo Clifford Wellington al frente del rancho Wellington, pero legalmente, la propiedad pertenece a Meridian. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente, mientras usted quiera que el acuerdo continúe. Cuando esté listo para jubilarse, elaboraremos un plan de transición. Si algún día desea volver a comprar la propiedad, negociaremos condiciones justas basadas en el valor de mercado actual. Me quedé mirando el contrato, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué harían esto? ¿Qué ganan ustedes con ello? Robert sonrió. Meridian no es un grupo de inversión cualquiera, señor Wellington. Representamos a algunas personas muy adineradas que creen en la preservación del patrimonio agrícola estadounidense. No necesitan beneficios inmediatos, juegan a largo plazo. ¿Quiénes son esas personas? Eso es confidencial, pero te puedo asegurar que son patriotas que entienden que los ranchos familiares como el tuyo son la columna vertebral de este país. Prefieren que se conserven y se gestionen adecuadamente a que se dividan y se vendan a promotores inmobiliarios. La oferta era demasiado buena para ser verdad. Un sueldo de $60,000 al año, más prestaciones completas, todos los gastos del rancho cubiertos, total autonomía en las operaciones diarias y, lo más importante, Avery heredaría mi puesto cuando yo ya no estuviera, junto con la opción de volver a comprar la tierra en el futuro. Necesito tiempo para pensarlo, por supuesto, pero señor Wellington, el banco tiene previsto iniciar el proceso de ejecución hipotecaria la semana que viene. Esta oferta caduca en 48 horas. Firmé el contrato esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando y Meridian me lanzó un salvavidas.
A la mañana siguiente, llegaron camiones con equipo de perforación. En una semana, teníamos 3 nuevos pozos produciendo agua limpia. En un mes, el ganado estaba de nuevo sano. En 6 meses, el rancho era más rentable de lo que jamás había sido bajo mi propiedad. Durante 25 años, el acuerdo funcionó a la perfección. Meridian enviaba cheques trimestrales, cubría todos los gastos importantes y nunca interfería en mis decisiones. Robert me visitaba 4 veces al año, siempre amable y comprensivo. Yo era el administrador del rancho, pero para todos los demás seguía siendo el propietario. Incluso Avery creía que el rancho me pertenecía. Tenía pensado contarle la verdad cuando cumpliera 21 años, pero entonces estaba en la universidad, centrada en sus estudios y en su vida social. Cuando se graduó, se mudó a Houston para desarrollar su carrera profesional. El rancho no formaba parte de su futuro inmediato, así que seguí posponiendo la conversación. Entonces apareció Alan, y todo cambió. La primera vez que visitó el rancho, se paseó por allí como si estuviera realizando una tasación. Hizo preguntas directas sobre la superficie, los derechos mineros y el valor de la tierra. Quería ver los registros de la propiedad, las valoraciones fiscales y las declaraciones de beneficios. Solo intentaba entender la herencia de Avery, me explicó cuando le pillé fotografiando los graneros y el equipo. Pero sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado calculadas. No solo sentía curiosidad por el futuro de Avery, estaba tramando algo. Llamé a Robert esa semana. Puede que tengamos un problema. ¿Qué tipo de problema? El novio de Avery está haciendo muchas preguntas sobre la propiedad. Está presionando para obtener información que no puedo darle sin revelar el acuerdo. ¿Qué tan seria es la relación? Lo suficientemente seria como para que esté hablando de matrimonio. Hubo una larga pausa. Clifford, ¿conoces los términos del contrato? Si alguien ajeno a la familia descubre la verdadera estructura de propiedad, Meridian tiene derecho a rescindir el acuerdo de inmediato. Sabía que había leído esa cláusula docenas de veces a lo largo de los años. Era la protección de Meridian contra la publicidad o las complicaciones legales. Si se corría la voz de que inversores adinerados estaban comprando en secreto ranchos familiares, podría crear problemas políticos que querían evitar. ¿Qué opciones tengo? Decirle la verdad a tu hija. Si tiene pensado casarse con este hombre, necesitas saber qué es lo que realmente va a heredar. Pero cada vez que intentaba decírselo a Avery, Alan estaba allí, desviando la conversación hacia otros temas, haciendo sus propias preguntas, sacando sus propias conclusiones. Él daba por hecho que el rancho era una propiedad valiosa que algún día pertenecería a Avery. Daba por hecho que yo era un terrateniente adinerado que podía permitirse ser generoso con los regalos de boda y el apoyo económico. No tenía ni idea de que, en esencia, yo era un empleado bien pagado que gestionaba la inversión de otra persona. La presión se intensificó después de que se comprometieran. Alan empezó a hacer comentarios sobre las mejoras que quería realizar, los cambios que tenía en mente para la propiedad. Habló de parcelar los pastos, construir instalaciones recreativas y tal vez incluso vender parcelas para la construcción de viviendas. Este lugar tiene un potencial increíble, me dijo una tarde, de pie en la cima de la colina con vistas a la casa principal. Con una estrategia de marketing adecuada, podríamos convertirlo en un rancho turístico, un lugar para celebrar bodas, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Se me heló la sangre. El contrato de Meridian prohibía expresamente cualquier desarrollo comercial sin la aprobación de la Junta. Alan planeaba convertir un rancho ganadero en funcionamiento en una atracción turística. Esa no es realmente mi visión para este lugar, le dije con cautela. Bueno, ya no será tu decisión por mucho tiempo, ¿verdad? Sonrió, pero había dureza en su voz. Una vez que Avery y yo nos casemos, seremos nosotros quienes tomemos esas decisiones. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alan no solo planeaba heredar el rancho, planeaba hacerse con él mientras yo aún estaba viva. Estaba maniobrando para apartarme, convencer a Avery de que yo era demasiado mayor y testaruda para gestionar la propiedad de forma eficaz. Empecé a documentarlo todo. Cada conversación, cada exigencia, cada mentira que le contaba a Avery sobre lo que supuestamente yo había aceptado. También empecé a prepararme para la inevitable confrontación. La evaluación médica fue solo el principio. También hice que mi abogado preparara un expediente completo sobre Alan Peterson. Su historial crediticio, sus negocios, sus relaciones anteriores. Lo que descubrimos no pintaba bien.
Alan tenía la costumbre de fijarse en mujeres con patrimonio. Su primer matrimonio había terminado cuando su esposa descubrió que él había estado hipotecando en secreto la propiedad que ella había heredado. Sus socios comerciales fracasaban sistemáticamente, dejando a sus socios cargando con la deuda mientras Alan se lanzaba a nuevas oportunidades. Pero la información más perjudicial procedía de su actual empleador. Alan se enfrentaba a una investigación interna por informes de gastos cuestionables y uso no autorizado de recursos de la empresa. Era probable que lo despidieran en los siguientes 6 meses. Estaba desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Debería haberle contado todo a Avery antes de la boda. Debería haberla sentado y haberle explicado toda la situación, desde el contrato de Meridian hasta los problemas financieros de Alan. Pero seguí esperando que ella se diera cuenta por sí misma de su manipulación. Seguí creyendo que mi hija, inteligente e independiente, reconocería lo que estaba pasando. En cambio, Alan pasó a la humillación pública y la violencia física. Me obligó a actuar de la peor manera posible ante el peor público posible. Ahora, sentado en mi camioneta en la entrada del rancho, sabía que no había vuelta atrás. Mañana por la mañana, Robert llegaría con los miembros de la junta directiva de Meridian. Alan se enteraría de que acababa de agredir al gerente de un rancho propiedad de gente muy poderosa, gente que no toleraba amenazas a sus inversiones ni ataques a sus empleados. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Alan apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché su mensaje. Clifford, mira, sé que las cosas se nos han ido de las manos esta noche. Estaba estresado, quizá bebí demasiado champán, pero ahora somos familia, y la familia siempre se las arregla. Llámame, tenemos que hablar de cómo seguir adelante. Seguir adelante. Como si abofetearme delante de 200 testigos fuera solo un pequeño tropiezo en nuestra relación. Como si mañana todo fuera a seguir igual que siempre. Alan no tenía ni idea de lo que le esperaba, pero en unas 12 horas iba a aprender la diferencia entre aparentar ser dueño de algo y serlo de verdad. Y lo que es más importante, iba a aprender que algunas personas tienen amigos en lugares muy altos. Me levanté antes del amanecer, como de costumbre, pero esta mañana se sentía diferente. Cada sonido parecía amplificado. El gorgoteo de la cafetera, mis botas sobre el suelo de madera, el lejano mugido del ganado en el pastizal del este. Hoy era el día en que Alan Peterson aprendería que algunos secretos tienen consecuencias. Robert llamó a las 6:15. Estamos a 1 hora más o menos del rancho. Los miembros de la junta han volado desde Dallas, Denver y Phoenix. No les hace gracia que les saquen de sus agendas, pero cuando les expliqué la situación, estuvieron de acuerdo en que esto requería atención inmediata. ¿Cuánto debo contarles sobre Alan? Todo. Querrán entender exactamente a qué tipo de amenaza nos enfrentamos. Pasé la siguiente hora preparándome. Saqué toda mi documentación, los informes médicos que demostraban mi competencia, la evaluación legal del carácter y la situación financiera de Allen, las grabaciones que había hecho de nuestras conversaciones durante el último año, todo lo que pudiera ofrecer una visión completa de lo que había estado sucediendo. A las 7:30, 3 todoterrenos negros subieron por el camino del rancho, levantando polvo bajo el sol de la mañana. Observé desde la ventana de la cocina cómo salían 6 personas, todas vestidas con trajes de negocios que parecían fuera de lugar con el telón de fondo de los pastos para el ganado y los árboles de mosquitos. Robert encabezaba el grupo, con el mismo aspecto que tenía hace 25 años. A su lado caminaba una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado y el porte de alguien acostumbrada a ser la persona más inteligente de la sala. Los demás eran hombres de entre 50 y 60 años, todos con esa tranquila seguridad que proviene del poder real. Clifford, dijo Robert mientras se acercaban al porche, me gustaría presentarles a la junta directiva de Meridian. Margaret Caldwell, presidenta. James Morrison, director financiero. David Chen, asesor jurídico. Thomas Wright, director de operaciones, y Patricia Vázquez, de gestión de riesgos. Les estreché la mano a cada uno de ellos, fijándome en su firme apretón y su contacto visual directo. No eran personas que perdieran el tiempo con trivialidades. Señor Wellington, dijo Margaret Caldwell, con voz clara y profesional. Robert nos ha informado de la situación. Tenemos entendido que ha sido amenazado y agredido físicamente por alguien que intenta hacerse con el control de esta propiedad. Así es, y esa persona cree que usted es el propietario absoluto del rancho. Así es, y mi hija también.
He mantenido esa ficción durante 25 años, tal y como exige el contrato. David Chen abrió un maletín y sacó una tableta. Hemos estado investigando por nuestra cuenta a Alan Peterson desde que Robert llamó ayer. Lo que hemos descubierto es inquietante. Giró la tableta hacia mí, mostrándome un perfil financiero detallado. El señor Peterson está muy endeudado. Tarjetas de crédito, préstamos personales y lo que parecen ser deudas de juego con algunos individuos de dudosa reputación. Debe aproximadamente $150,000 a diversos acreedores. Margaret Caldwell retomó el hilo. Más preocupante aún es su situación laboral. Nuestros contactos en su empresa confirman que está siendo investigado por malversación. Ha estado utilizando tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales y facturando a clientes por trabajos que nunca se realizaron. Tienen previsto despedirlo la semana que viene. Añadió Patricia Vázquez. Probablemente sabe lo que se avecina, lo que explica su desesperación por asegurar sus activos a través del matrimonio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sabe Avery algo de esto? Lo dudamos. Thomas Wright dijo que Peterson ha tenido mucho cuidado de presentar una fachada de éxito. Coche caro, apartamento de lujo, ropa de diseño, todo comprado a crédito que no puede permitirse pagar. James Morrison consultó su propia tableta. El perfil psicológico es el típico comportamiento depredador. Se fija en mujeres con activos, utiliza la manipulación y el abuso emocional para ganar control, y a continuación les despoja sistemáticamente de sus recursos. Su primera esposa perdió el negocio de joyería de su familia a causa de sus deudas, continuó David Chen. Su segunda relación seria terminó cuando la mujer descubrió que él había falsificado su firma en documentos de préstamo, utilizando su casa como garantía. El panorama se volvía más claro y más desagradable por momentos. Alan no era solo un oportunista, era un estafador consumado que había encontrado a su víctima perfecta en mi confiada hija. ¿Cuál es nuestra posición legal si sigue reclamando la propiedad?, pregunté. David Chen sonrió con frialdad. Inexistente. No tiene ningún derecho. La propiedad pertenece a Meridian, que opera bajo un contrato de gestión contigo. Incluso si estuviera legítimamente casado con tu hija, incluso si quisieras transferirles tus derechos de gestión, necesitaría la aprobación de esta junta, que nunca obtendrá, dijo Margaret Caldwell con firmeza. Y lo que es más importante, añadió Patricia Vázquez, su agresión contra usted anoche fue presenciada por más de 200 personas. Tenemos declaraciones de 6 testigos que ya se han puesto en contacto con nuestro equipo legal. El señor Peterson cometió un delito grave de agresión contra un empleado de Meridian en el ejercicio de sus funciones. Parpadeé. ¿Delito grave de agresión? La agresión contra una persona mayor de 65 años se eleva automáticamente a delito grave en Texas, explicó David Chen. Y dado que actuabas como nuestro representante, también es agresión contra un directivo de la empresa. Al señor Peterson le espera una pena de prisión considerable. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. El nombre de Allen apareció en la pantalla. Margaret Caldwell me hizo un gesto para que contestara mientras David Chen activaba una aplicación de grabación en su tableta. Alan Clifford, gracias a Dios. Mira, he estado pensando en lo de anoche, y me doy cuenta de que te debo una gran disculpa. Me pasé de la raya. El estrés de la boda, el champán, ya sabes cómo es. ¿De verdad? Venga, no seas así. Ahora somos familia. La familia perdona y sigue adelante. Creo que deberíamos vernos esta mañana, concretar los detalles de la transferencia de la propiedad y resolver la situación del rancho para que no haya más confusión. Miré a Margaret Caldwell, quien asintió para que continuara. ¿La transferencia de la propiedad? No te hagas el tonto, Clifford. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Avery se merece su herencia y, francamente, después de lo de anoche, creo que está claro que ya no eres capaz de gestionar el rancho. La forma en que reaccionaste ante una simple conversación de negocios, perdiendo los estribos de esa manera, tu descaro fue impresionante. En realidad, estaba intentando reescribir la historia, haciendo que pareciera que yo era el que se había vuelto violento. Alan, ¿de verdad intentas afirmar que te pegué? Estoy intentando ser diplomático al respecto. Mira, todos vimos lo que pasó. Te alteraste, me lanzaste un puñetazo, perdiste el equilibrio y te caíste. Fue vergonzoso para todos, especialmente para Avery. Patricia Vázquez tomaba notas furiosamente mientras David Chen se aseguraba de que la grabación captara todo con claridad. Entonces,
¿Quieres que te transfiera el rancho a ti y a Avery? Es lo correcto, Clifford, y sinceramente es lo que Avery quiere. Lleva meses diciéndome lo preocupada que está porque vivas solo allí, intentando gestionarlo todo por tu cuenta. Se sentirá mucho mejor sabiendo que la propiedad está en manos responsables. Manos responsables, es decir, las tuyas, es decir, las nuestras. Mira, sé que no te caigo muy bien, pero no me voy a ir a ninguna parte. Avery y yo estamos casados ahora. Voy a formar parte de esta familia durante el resto de tu vida. Podemos hacer esto por las buenas o podemos hacerlo por las malas. Ahí estaba, la amenaza pronunciada con esa suave confianza que había engañado a mi hija durante 2 años. ¿Cuál es la forma difícil, Alan? La forma difícil son abogados, médicos y audiencias de competencia. La forma difícil es que Avery tenga que tomar decisiones muy difíciles sobre el estado mental de su padre. La forma difícil es la vergüenza pública para todos los involucrados. La expresión de Margaret Caldwell se había vuelto de hielo. Me hizo un gesto para que lo mantuviera hablando. Y si simplemente cedo el rancho, todo eso desaparece. Todo eso desaparece. Tendremos una agradable cena familiar, dejaremos atrás lo de anoche y empezaremos de cero. Incluso estoy dispuesto a dejarte quedarte como una especie de asesor. Podrías seguir viviendo en la casa, ayudar con las operaciones del día a día. Piensa en ello como una jubilación cómoda. El tono condescendiente era insoportable. Me estaba ofreciendo quedarme en mi propia casa como su empleado, gestionando una propiedad que creía estar robándome. Necesito pensarlo. No lo pienses demasiado, Clifford. Tengo abogados en marcación rápida y Avery está cada vez más preocupada por ti. Se pasó toda la noche llorando, preguntando si su padre se está volviendo loco. Colgó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré a las caras que me rodeaban. 5 de las personas más poderosas que había conocido jamás, y todas parecían furiosas. Un caso de libro de maltrato a personas mayores. Patricia Vázquez dijo: aislamiento, manipulación psicológica, explotación económica y amenazas de internamiento. Lo tiene todo. La grabación es más que suficiente para presentar cargos penales. David Chen añadió: extorsión, intento de fraude y conspiración para cometer maltrato a personas mayores. Margaret Caldwell se puso de pie. Señor Wellington, quiero que llame al señor Peterson. Ha vuelto. Dile que has decidido aceptar sus exigencias, pero que necesitas reunirte con él en persona para firmar los documentos. Dile que venga al rancho esta tarde. ¿Quieres que venga aquí? Oh, sí. Tenemos algunas cosas que discutir con el señor Peterson. Ya es hora de que sepa exactamente a quién ha estado amenazando. Thomas Wright miró su reloj. Llamaré a nuestro equipo de seguridad. Pueden estar aquí en 2 horas. ¿El equipo de seguridad? Robert sonrió con amargura. Meridian protege sus inversiones, Clifford. Y lo que es más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Peterson agredió a uno de nuestros empleados e intentó estafar a una de nuestras propiedades. Eso requiere una respuesta. Pensé en Avery, probablemente sentada en alguna habitación de hotel en este momento, confundida y con el corazón roto, creyendo que su padre había provocado de alguna manera el desastre en su boda. Pensé en todas las mentiras que Alan le había contado, en todas las formas en que había convertido su amor por mí en dudas y preocupaciones. ¿Y mi hija? Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, dijo Margaret Caldwell con firmeza. Cuando hayamos acabado con el señor Peterson, nos sentaremos con tu hija y le explicaremos todo. La verdad sobre el rancho, la verdad sobre su marido y la verdad sobre lo que él os ha estado haciendo a las 2. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alan. A mediodía en el rancho. Trae la escritura y cualquier otro papeleo. Es hora de hacer esto oficial. Le mostré el mensaje a Margaret Caldwell. Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Perfecto. El señor Peterson quiere hacer las cosas oficiales. Estaremos encantadas de complacerlo. Alan llegó al rancho 15 minutos antes, conduciendo su BMW alquilado como si fuera el dueño del lugar. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras aparcaba cerca del porche delantero, ajustándose la corbata y comprobando su reflejo en el espejo lateral. No tenía ni idea de que 6 de las personas más poderosas de Texas lo estaban observando desde el granero, donde se habían apostado con una vista clara de la casa. El equipo de seguridad de Meridian había llegado 1 hora antes. 3 antiguos agentes federales que ahora se encargaban de situaciones delicadas para el consorcio. Estaban apostados alrededor de la propiedad, invisibles pero listos.
Margaret Caldwell había sido muy clara con sus instrucciones: observar, grabar e intervenir solo si Alan se ponía violento. Recuerda, me había dicho antes de tomar su posición en el granero, deja que hable, deja que plantee sus exigencias, dale cuerda suficiente para que se ahorque legalmente. Abrí la puerta principal antes de que Alan pudiera llamar. Entró con ese aire arrogante tan familiar, llevando un maletín de cuero y con una expresión de triunfo apenas contenido. Clifford, dijo sin molestarse en darme la mano, me alegro de que hayas entrado en razón. Esto es realmente lo mejor para todos. ¿Lo es? Por supuesto. Avery está aliviada de que por fin vayamos a resolver esta situación. Estaba muy preocupada por ti después de lo de anoche. Dejó el maletín sobre la mesa del comedor y lo abrió. He traído toda la documentación necesaria. La transferencia de la escritura, los documentos de poder notarial, todo lo que necesitamos para hacer esto oficial. Me quedé mirando los papeles que estaba extendiendo sobre la mesa del comedor de mi abuela. Documentos legales que, obviamente, había preparado con antelación, probablemente hacía semanas. No fue una decisión impulsiva provocada por el estrés y el champán. Fue una operación cuidadosamente planificada. Llevas tiempo preparándote para esto. Alan levantó la vista, sorprendido por el comentario. Por un instante, se le cayó la máscara y vi cálculo en sus ojos. Luego esbozó una sonrisa forzada. Bueno, soy un hombre de negocios, Clifford. Creo en estar preparado. Después de que Avery y yo nos comprometiéramos, empecé a pensar en los activos familiares, la planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Simplemente ser responsable. Responsable. Me senté frente a él, fijándome en el pequeño dispositivo de grabación que David Chen me había dado, escondido en el bolsillo de mi camisa. Háblame de la responsabilidad, Alan. Háblame de tus responsabilidades para con tu empleador. Su mano se quedó paralizada sobre los documentos. ¿Qué? ¿Tu trabajo, Alan? El que estás a punto de perder por malversación. Se le fue todo el color de la cara. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Tarjetas de crédito de la empresa utilizadas para gastos personales. Facturar a clientes por trabajos que nunca realizaste. Tus jefes planean despedirte la semana que viene. Probablemente también vayan a presentar cargos penales. Los ojos de Alan se dirigieron rápidamente hacia las ventanas, como si de repente se diera cuenta de que quizá no estuviéramos solos. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Acaso importa? Lo que importa es que Avery no lo sabe, ¿verdad? Tampoco sabe nada de las deudas de juego, ni de las facturas de las tarjetas de crédito, ni del hecho de que le debes mucho dinero a gente muy peligrosa. Se levantó bruscamente, haciendo que su silla rascara el suelo de madera. Me has estado investigando. He estado protegiendo a mi hija. La misma hija a la que has estado manipulando sistemáticamente durante 2 años. ¿Manipulando? Su voz se elevó con auténtica indignación. Amo a Avery. Todo lo que he hecho ha sido por ella, por nuestro futuro juntos. Todo lo que has hecho ha sido por ti mismo. Viste a una mujer solitaria con un padre rico y viste una oportunidad. La compostura de Alan se resquebrajó por completo. Padre rico, ¿tú crees que eres rico? Este lugar está hipotecado hasta las cejas, Clifford. He visto los registros financieros. Apenas cubres gastos con esta explotación ganadera. El único activo real que tienes es la tierra en sí. Ahí estaba. La admisión de que había estado investigando mis finanzas, planeando liquidar todo por lo que había trabajado. Mantuve la voz firme. Entonces, ¿quieres la tierra? Quiero seguridad para mi esposa. Avery se merece algo mejor que preocuparse por si su padre, ya mayor, puede mantener este lugar en marcha. Se inclinó hacia adelante, y su tono volvió a volverse condescendiente. Mira, sé que eres orgulloso. Sé que este rancho significa mucho para ti, pero sé realista. Tienes 68 años, no tienes ayuda, y este negocio apenas da beneficios. Véndelo a un promotor, invierte el dinero adecuadamente, y todos salen ganando. Todos salen ganando. Tú obtienes seguridad financiera para tu jubilación. Avery recibe su herencia mientras aún es lo suficientemente joven para disfrutarla. Y yo puedo cuidar de vosotros dos como debe hacerlo una familia. Como debe hacerlo una familia. Viniendo de un hombre que acaba de admitir que quería vender el rancho de mi abuelo a promotores inmobiliarios. ¿En qué tipo de promotor estás pensando? Los ojos de Alan se iluminaron de emoción. Sacó su teléfono y empezó a hojear fotos. Ya he tenido algunas conversaciones preliminares. Hay un grupo de Dallas que se especializa en comunidades residenciales de lujo. Están muy interesados en esta ubicación.
Giró el teléfono hacia mí, mostrándome representaciones arquitectónicas de una comunidad cerrada llamada Ranch View Estates. 200 casas, un campo de golf y un centro comercial. Todo construido en lo que antes era el rancho Double C. Ofrecen $4,8 millones por las 800 acres completas, continuó Alan. ¿Te lo imaginas, Clifford? $4,8 millones. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Estudié las imágenes, sintiéndome mal. ¿Ya has negociado un precio? Solo han sido conversaciones preliminares. Les dije que tenía que hablar primero con la familia, pero sí, están muy interesados. Quieren empezar a construir la próxima primavera, y tú te llevas una comisión por esta venta. Alan dudó un instante de más. Bueno, habría una comisión de intermediación, lo habitual en este tipo de transacciones. ¿Cuánto? El 2%, $200,000. Lo dijo rápidamente, como si la cantidad no importara. Pero no es por eso por lo que estoy haciendo esto, Clifford. Se trata de la familia. $200,000, más que suficientes para saldar sus deudas de juego y sus tarjetas de crédito, con mucho de sobra para empezar de cero en otro lugar. Probablemente sin Avery, una vez que haya cumplido su propósito. ¿Qué piensa Avery de convertir la casa de su infancia en una urbanización? Avery quiere lo mejor para ti. Confía en mí para manejar la parte comercial, porque tú la has convencido de que soy incompetente. La máscara de Alan se resquebrajó de nuevo, dejando entrever un destello de irritación. Porque estás actuando como un incompetente. Este rancho es un negocio perdedor y eres demasiado terco para admitirlo. ¿Cuánto tiempo crees que podrás seguir así? ¿Otros 5 años? ¿10? ¿Qué pasará cuando te dé un infarto aquí solo? ¿Qué pasará cuando te caigas de un caballo y te rompas la cadera? Ahora se estaba enfureciendo con toda la razón, creyendo en sus propias justificaciones. Avery heredará este lugar de todos modos cuando mueras. Lo único que hago es asegurarme de que ella reciba algo de valor en lugar de un montón de deudas y edificios en ruinas. Muy considerado por tu parte. Es considerado y realista, pero no eres capaz de ver más allá de tu propio orgullo para hacer lo correcto por tu hija. Fue entonces cuando oí el sonido de puertas de coches cerrándose de golpe fuera. Alan también lo oyó y se acercó a la ventana. ¿Quién es?, preguntó, con la voz de repente tensa. Me acerqué a él junto a la ventana. Margaret Caldwell caminaba hacia la casa, flanqueada por David Chen y Thomas Wright. Detrás de ellos venían Robert y los demás miembros de la junta. Los 6 tenían expresiones que podrían haber congelado el agua. Esas son las personas que realmente son dueñas de este rancho, dije en voz baja. Alan se giró para mirarme. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que yo no soy el dueño del rancho Double C, Alan. Nunca lo he sido. Soy el administrador. Trabajo para esta gente. El maletín se le resbaló de las manos a Alan, esparciendo documentos legales por el suelo. Eso es imposible. Hace 25 años me enfrentaba a la quiebra. Esta gente compró el rancho y me contrató para administrarlo. Todo lo que has visto, todo lo que has planeado, todo por lo que me has amenazado, nada de eso me pertenece. El rostro de Alan pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y finalmente comprensión. Mientes. Ojalá fuera así, pero esas personas que se acercan a mi puerta representan a un consorcio valorado en unos $2,000 millones. Son propietarios de ranchos, granjas y propiedades agrícolas en 6 estados. Y tú te has pasado el último año intentando estafarlos. Llamaron a la puerta justo en el momento justo. La abrí y me encontré a Margaret Caldwell y a su equipo esperando en el porche. Señor Wellington, dijo ella con tono formal. Gracias por llamarnos. Creo que hay alguien aquí que quiere hablar sobre transacciones inmobiliarias. Alan retrocedía hacia la pared del fondo, con los ojos muy abiertos por el pánico. Esto es una trampa. No, Alan, dije con tristeza. Esto es la realidad, algo que llevas mucho tiempo evitando. Margaret Caldwell entró en la habitación, y su presencia dominó el espacio de inmediato. Señor Peterson, supongo. Soy Margaret Caldwell, presidenta del Consorcio de Inversiones Meridian. Tengo entendido que ha estado haciendo averiguaciones sobre nuestra propiedad. ¿Su propiedad? ¿El rancho Double C? 800 acres de las mejores tierras ganaderas de Texas, adquiridas por Meridian en 1998. El señor Wellington es nuestro administrador del rancho, y uno excelente. David Chen abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta.
Tenemos copias de su conversación de esta mañana, señor Peterson. Extorsión, intento de fraude, conspiración para cometer maltrato a personas mayores. Una lista de delitos graves, bastante impresionante. Alan miró frenéticamente a su alrededor, como si buscara una vía de escape. No pueden probar nada. Thomas Wright levantó una pequeña grabadora digital. En realidad sí podemos. Cada palabra grabada con la plena colaboración del señor Wellington. También tenemos declaraciones de testigos de su banquete de boda, añadió Patricia Vázquez, entrando en la sala con los demás. Agresión a una persona mayor ante 200 testigos. El fiscal del distrito está muy interesado en presentar cargos. Las piernas de Allen parecieron fallarle. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Oh, pero sí lo está, dijo Margaret Caldwell con frialdad. Verá, señor Peterson, Meridian protege sus inversiones y, lo que es más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Wellington nos ha servido fielmente durante 25 años. Cuando alguien le amenaza a él, nos amenaza a nosotros. ¿Qué quieren?, preguntó Allen en un susurro apenas audible. Queremos que desaparezca, dijo ella sencillamente, para siempre. De la vida del señor Wellington, de esta propiedad y de Texas, si es inteligente. David Chen dejó un documento sobre la mesa. Esta es una orden de alejamiento con efecto inmediato. Se le prohíbe ponerse en contacto con el señor Wellington, su hija o cualquier persona relacionada con esta propiedad. El incumplimiento dará lugar a su detención inmediata. No pueden hacer esto. Avery es mi esposa. En realidad, dijo Patricia Vázquez, consultando su tableta, es posible que su matrimonio no sea válido. Nuestra investigación ha revelado algunos datos interesantes sobre sus relaciones anteriores. Hay pruebas que sugieren que nunca se divorció debidamente de su primera esposa. Alan palideció. Eso es imposible, ¿verdad? Dejaremos que las autoridades lo aclaren. Mientras tanto, tiene exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias y abandonar el estado. Margaret Caldwell se acercó, bajando la voz hasta apenas un susurro. Señor Peterson, usted es un hombre pequeño y patético que se aprovecha de mujeres vulnerables. Es exactamente el tipo de depredador al que llevamos 25 años manteniendo alejado de propiedades como esta. Se enderezó y su voz volvió a su volumen normal. No se pondrá en contacto con Avery. No intentará reclamar ninguna propiedad ni activo. Desaparecerá discretamente o le destruiremos por completo. ¿Me he explicado bien? Alan asintió frenéticamente y luego me miró con algo parecido a una súplica en los ojos. Clifford, por favor. Cometí errores, pero de verdad amo a Avery. Le sostuve la mirada con firmeza. Si amaras a mi hija, nunca habrías intentado robarle su herencia. Nunca le habrías mentido sobre mí. Y puedes estar segura de que nunca me habrías pegado en su boda. El equipo de seguridad apareció en la puerta. 3 hombres corpulentos que de alguna manera hacían que la habitación pareciera más pequeña. Es hora de irse, señor Peterson, dijo uno de ellos con educación. Alan recogió los papeles esparcidos con manos temblorosas, los metió de nuevo en su maletín y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió por última vez. Esto no ha terminado, sonrió Margaret Caldwell, pero no había ni una pizca de calidez en esa sonrisa. Oh, señor Peterson, esto ha terminado de verdad. El silencio tras la marcha de Alan fue profundo. Me quedé en el porche, viendo cómo se asentaba el polvo de su BMW mientras desaparecía por el camino del rancho, sabiendo que nunca volvería a verlo. Los miembros de la Junta de Meridian estaban reunidos en mi salón, recogiendo en silencio sus documentos y preparándose para lo que sería la conversación más difícil de mi vida. Señor Wellington, dijo Margaret Caldwell con delicadeza, tenemos que hablar de su hija, Avery, la dulce y confiada Avery, que probablemente estuviera sentada en alguna habitación de hotel en ese momento, preguntándose por qué su boda había acabado en un desastre y por qué su nuevo marido había desaparecido de repente. No tenía ni idea de que su matrimonio probablemente fuera nulo, de que Alan hubiera estado planeando robarle su herencia, ni de que todo lo que creía sobre su familia se basara en una mentira de 25 años. Me va a odiar, dije en voz baja. Robert negó con la cabeza. Se sentirá herida y confundida, pero también se sentirá aliviada una vez que comprenda lo que Alan estaba planeando realmente. David Chen levantó la vista de su tableta. La hemos localizado. Está en el Four Seasons del centro. Nuestros investigadores hablaron con el personal del hotel.
Lleva en su habitación desde anoche, rechazando todas las llamadas excepto las de Alan, que dejó de llamar hace aproximadamente una hora. Añadió Patricia Vázquez con tono significativo. Margaret Caldwell tomó una decisión. Iremos a verla juntos, todos nosotros. Necesita que tú le digas la verdad, pero también necesita comprender el panorama general. Una hora más tarde, estábamos sentados en la sala de reuniones privada del hotel. Avery llegó con aspecto agotado y confundido, todavía con el vestido de novia de ayer puesto. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto cuando me vio con 6 desconocidos vestidos con trajes de negocios. Su confusión se agravó. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Alan? Se suponía que tenía que reunirse conmigo aquí hace horas, pero no contesta al teléfono». La guié hasta una silla, con el corazón partido al ver la confianza que aún brillaba en sus ojos. «Cariño, tenemos que hablar. Hay algunas cosas que debes saber. ¿Se trata de lo de anoche? ¿De lo que pasó en la recepción?» Miró a su alrededor nerviosamente. «Papá, sé que Alan no debería haberlo hecho. Sé que perdió los estribos, pero tú te estabas poniendo muy difícil con lo del rancho, y él ha estado bajo mucha presión». «Avery, mi voz sonó más firme de lo que pretendía. Alan me pegó. Me agredió delante de 200 personas porque no le di algo que nunca fue mío para dar. Nunca fui tuyo para que me entregaras». «Papá, ¿de qué estás hablando?» Margaret Caldwell se inclinó hacia adelante. «Señorita Peterson Wellington», corrigió Avery de forma automática. «Mantuve mi apellido. Señorita Wellington, soy Margaret Caldwell. Represento al consorcio de inversiones Meridian. Somos los propietarios del rancho Double C». Las palabras flotaban en el aire como una presencia física. Avery parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. «¿Sois los propietarios? Pero eso es imposible. El rancho ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones». «Pertenecía a vuestra familia», explicó Robert con delicadeza, «hasta hace 25 años, cuando vuestro padre se enfrentaba a la quiebra tras los gastos médicos de vuestra madre. Meridian compró la propiedad y contrató a vuestro padre como administrador del rancho». Observé el rostro de mi hija mientras se daba cuenta de lo que eso implicaba. «Administrador del rancho. Soy una empleada, cariño. Una empleada bien pagada y bien tratada, pero una empleada al fin y al cabo. Nunca he sido dueña de la tierra. Nunca tuve derecho a transferírtela a ti ni a nadie más». La respiración de Avery se volvió entrecortada. Pero siempre hablaste de que era mi herencia. Siempre dijiste que el rancho sería mío algún día». «Y podría serlo», dijo Margaret Caldwell. «Meridian siempre ha estado dispuesta a revender la propiedad a la familia Wellington si y cuando estuvieran en condiciones de comprarla». «¿Cuánto costaría eso?» David Chen consultó su tableta. «El valor de mercado actual es de aproximadamente $4,2 millones. La cifra golpeó a Avery como un puñetazo. Se desplomó en su silla, con la mirada perdida. «$4,2 millones», dijo Alan. Alan pensó que se estaba casando con una fortuna. Thomas Wright dijo sin rodeos. «Pasó 2 años planeando robar lo que creía que era tu herencia». Patricia Vázquez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Señora Wellington, necesitamos que entienda exactamente con quién se ha casado. Alan Peterson es un estafador con un historial de fijarse en mujeres con patrimonio». Durante los siguientes 30 minutos, le expusieron todo. Las deudas de Alan, sus problemas laborales, su historial de fraude financiero. Le mostraron las grabaciones de sus llamadas telefónicas, las pruebas de su manipulación, la evidencia de que había estado planeando vender el rancho a promotores inmobiliarios. Pero la peor revelación llegó al final. «También hay pruebas que sugieren que su matrimonio podría no ser legalmente válido», dijo David Chen con cautela. Al parecer, Alan nunca se divorció debidamente de su primera esposa. Avery emitió un sonido como el de un animal herido. «¿Está casado con otra persona?» «Estaba casado. La primera esposa lleva desaparecida 3 años. Hay una investigación en curso». Mi hija se encogió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Extendí la mano hacia ella, pero se apartó. «No», susurró. «Simplemente no lo hagas». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Podía oír el tráfico fuera, el sonido lejano de la ciudad continuando con su ajetreo diario, mientras el mundo de mi hija se desmoronaba en la sala de conferencias de un hotel. Finalmente, me miró con los ojos llenos de dolor. «¿Sabías lo de Alan? Quiero decir, ¿sabías lo que estaba haciendo?» Lo sospechaba. Intenté investigar,
pero no pude demostrar nada hasta hace poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que tanto temía. Porque esperaba que tú misma te dieras cuenta de cómo era él. Porque no quería ser el padre que destruyera la felicidad de su hija basándose en sospechas. Y porque tenías miedo de que no te creyera, dijo en voz baja. Asentí. Era muy bueno haciéndome parecer el problema, haciéndote dudar de mi criterio, de mi competencia. Avery se quedó callada durante un buen rato, asimilando todo lo que había descubierto. Cuando por fin habló, su voz sonaba firme pero distante. Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Margaret Caldwell se puso de pie. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. El puesto del señor Wellington en el rancho está asegurado mientras él lo desee. Y si alguna vez decides que quieres hablar sobre la compra de la propiedad, siempre estaremos dispuestos a negociar con la familia Wellington. Después de que se marcharan, Avery y yo nos quedamos solos en la sala de reuniones. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de 25 años de secretos y 2 años de manipulación. Me siento tan estúpida, dijo finalmente. No eres estúpida, eres confiada. Hay una diferencia, ¿no? Dejé que un desconocido me convenciera de que mi propio padre estaba perdiendo la cabeza. Creí a Alan cuando dijo que te estabas volviendo olvidadizo, inestable. De hecho, empecé a buscar residencias de ancianos. Papá, tenía pensado hacer que te declararan incapaz. Esa confesión me golpeó más fuerte que la bofetada de Alan. Cariño, no. Déjame terminar. Dejé que él envenenara mi relación contigo. Dejé que me hiciera dudar de todo lo que sabía sobre el hombre que me crió, que se mató a trabajar para darme una buena vida después de que muriera mamá. Las lágrimas le corrían ahora por la cara. ¿Y para qué? Por un hombre que no me veía más que como un camino hacia el dinero que podía robar. Le cogí la mano, y esta vez, ella no la retiró. Alan era un profesional. Sabía exactamente cómo manipularnos a los dos. Pero yo debería haberlo sabido. Debería haber confiado en ti. Nos sentamos cogidos de la mano mientras ella lloraba. Ambos llorábamos por cosas diferentes. Ella lamentaba la pérdida de su matrimonio, su confianza, su sentido del juicio. Yo lamentaba la relación que habíamos perdido por culpa de las mentiras de Allen, y la inocencia que ella nunca recuperaría. 3 meses después, Avery volvió al rancho. No de forma permanente, sino para una estancia prolongada mientras resolvía el lío legal de su matrimonio nulo y reconstruía su vida. La anulación fue sorprendentemente sencilla una vez que se confirmó la bigamia de Allen. Él nunca impugnó nada, probablemente porque estaba demasiado ocupado huyendo tanto de los acreedores como de las fuerzas del orden. Nunca volvimos a saber nada de él. El último informe de los investigadores de Meridian lo situaba en México, aparentemente intentando empezar de cero con una nueva identidad. Esperaba que hubiera aprendido algo de su experiencia, pero lo dudaba. Hombres como Alan Peterson rara vez cambian. El rancho se sentía diferente con Avery allí. Se volcó en el trabajo con la intensidad de alguien que intenta huir de sus pensamientos. Aprendió a reparar cercas, ayudó con las vacunas del ganado y se hizo cargo de la contabilidad con una eficiencia que impresionó incluso a Margaret Caldwell durante sus visitas trimestrales. Tu hija tiene un instinto excelente para los negocios, me dijo Margaret una tarde mientras veíamos a Avery negociar con un comprador de ganado. Si alguna vez quiere hacer una oferta por la propiedad, creo que la Junta estaría muy receptiva. Pero el dinero ya no era el problema. El fondo fiduciario de Avery, procedente del seguro de vida de su madre, combinado con sus propios ahorros y su potencial de ingresos, sería suficiente para el pago inicial. La verdadera pregunta era si quería atarse a este lugar, a esta vida, después de todo lo que había pasado. La respuesta llegó una tranquila tarde de domingo de diciembre. Estábamos sentados en el porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando finalmente sacó el tema. «Quiero comprar el rancho», dijo simplemente. «¿Estás segura? No tienes por qué sentirte obligada. No lo hago por obligación. Lo hago porque este es mi hogar. Porque aquí es donde mamá y yo recogíamos flores silvestres cada primavera. Porque aquí es donde me enseñaste a montar a caballo. Porque aquí es donde aprendí cómo es el amor de verdad». Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. Alan me hizo olvidar quién era, de dónde venía. Me hizo sentir vergüenza de este lugar, avergonzada de nuestra vida sencilla. Pero no hay nada de sencillo en lo que has construido aquí, papá. No hay nada de qué avergonzarse en el trabajo honrado y en cuidar la tierra.
6 meses después, la transferencia se completó. Avery Wellington se convirtió en la propietaria oficial del rancho Double C, con una hipoteca que podía permitirse cómodamente y un padre que se quedó como administrador del rancho, aunque ahora respondía ante ella en lugar de ante Meridian. Margaret Caldwell asistió a la ceremonia de cierre, trayendo champán y un regalo inesperado. Hace 25 años, Meridian compró este rancho para preservarlo, dijo, levantando su copa. Hoy, se lo vendemos de vuelta a la familia que más lo ama. Es exactamente el resultado que esperábamos cuando conocimos a tu padre. Mientras veía a Avery firmar los papeles que la convertían en propietaria de la tierra, sentí una paz que no había experimentado desde que murió Margaret. Mi hija estaba en casa, estaba a salvo y tenía el control de su propio destino. Alan Peterson era un mal recuerdo que se desvanecía cada día más. Esa tarde, mientras caminábamos juntos por la valla, comprobando los daños causados por las recientes tormentas, Avery me hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme ocultado la verdad sobre Meridian durante tanto tiempo? Consideré la pregunta con detenimiento. Me arrepiento de que eso te hiciera vulnerable a la manipulación de Allen. Me arrepiento de que complicara tu relación con el rancho, pero no me arrepiento de haberte protegido de las preocupaciones económicas cuando eras joven. Y no me arrepiento de haber trabajado con gente a la que le importaba más preservar esta tierra que obtener un beneficio rápido. Ella asintió con la cabeza y luego me sorprendió con su siguiente comentario. Últimamente he estado pensando en mamá, en lo que diría ella sobre todo esto. ¿Qué crees que diría? Avery sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que le había visto en meses. Creo que diría que las familias se protegen unas a otras pase lo que pase, y que el hogar no tiene que ver con quién tiene la escritura, tiene que ver con quién pertenece a este lugar. Mientras caminábamos de vuelta hacia la casa, me di cuenta de que Alan Peterson nos había hecho un regalo inesperado. Al intentar destruir nuestra familia, nos había obligado a reconstruirla sobre una base de verdad en lugar de secretos. Ahora éramos más fuertes, más sinceros los unos con los otros, más agradecidos por lo que teníamos. Las luces del rancho eran cálidas y acogedoras mientras nos acercábamos a la casa. En algún lugar a lo lejos, el ganado se preparaba para pasar la noche. La tierra se extendía a nuestro alrededor, familiar y reconfortante, nuestra de nuevo en lo que más importaba. Por fin me había liberado del peso de los secretos, y mi hija por fin se había liberado de la influencia de un hombre que nunca había merecido su confianza. No era el final que ninguna de las dos habíamos planeado, pero era el final que necesitábamos. A veces, la mejor venganza es simplemente sobrevivir a quienes intentan destruirte. A veces, la mayor victoria es encontrar la paz con la verdad, por muy complicada que pueda ser esa verdad. Gracias por vernos hasta aquí.